El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un afectuoso y fraternal saludo. Hoy el país, Colombia, está muy atento al futuro próximo que se va a definir en unas elecciones a realizarse dentro de muy pocos días. Y es importante que el país nacional reflexione sobre la decisión que va a tomar para elegir a sus futuros gobernantes y las implicaciones que esto tiene sobre la vida cotidiana y sobre el futuro de Colombia. El tema de hoy es bien importante. Es de un gran impacto y tiene que ver con un principio fundacional de la democracia y del Estado social de derecho y del sistema interamericano de derechos humanos. Y es el principio denominado debido proceso constitucional, debido proceso. Este es el eje sobre el cual orbita la legitimidad de cualquier actuación estatal en nuestra Colombia. No se limita a un catálogo de formas procesales, sino que constituye una garantía real, sustancial e indestructible que ampara a los ciudadanos frente al ejercicio del poder público. Estamos hablando de una figura terrible, el Leviatán. El Leviatán no respetaba las formas porque el Leviatán constituía el poder concentrado y omnímodo del Estado que vulneraba derechos fundamentales desconociendo la dignidad humana. Por eso, hablar de debido proceso en Colombia, debido proceso constitucional, artículo 29 de nuestra Carta Política, es de una gran trascendencia, porque es una garantía a los derechos y la protección de los mismos. Esa garantía tiene en el escenario nacional una doble dimensión. ¿Y cuál es esa doble dimensión? La primera es que debe haber una protección procesal guardando las formas o el debido proceso de las formas. Esto comprende, esto se entiende como el respeto irrestricto a las etapas y plazos y ritos establecidos por el legislador colombiano y exige que el camino para llegar a una decisión sea
y esté previamente trazado por el legislador, y sus elementos nucleares son el principio de la legalidad y del juez natural. Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa ante el juez o tribunal competente. El principio de legalidad nos informa de la existencia de los rituales previos del juez o la autoridad competente. Ese principio de legalidad y del juez natural nos informa la necesidad de ser juzgados y examinados conforme a la ritualidad y a la ley que es preexistente. Y la segunda dimensión formal del debido proceso tiene que ver con el derecho, el ejercicio del derecho a la legítima intervención técnica de un defensor para ejercitar la contradicción dentro del debate respectivo. Esto es el principio de defensa y contradicción. Esto significa que las personas tienen el derecho de ser oídos y vencidos en un juicio. También tienen el derecho a presentar pruebas, a contravertir las que se alleguen en su contra. Tienen el derecho a recusar al juez. Esa es la dimensión del debido proceso formal constitucional. Es importantísimo. Como garantía para ejercitar en el ámbito del Estado social de derecho en que nos encontramos la defensa precisamente de esos derechos. Y la segunda dimensión es el debido proceso sustancial o material, que implica el límite a la arbitrariedad en las decisiones que toman los funcionarios. Exige que los fallos judiciales estén suficientemente motivados. Exige que los actos administrativos sean lo suficientemente razonables, proporcionados y justificados. Aparece una palabra muy importante: razonabilidad, racionalidad y espíritu crítico del raciocinio. Tiene que ver todo esto con el debido proceso material o sustancial. Un juez puede cumplir formalmente con todas las etapas del proceso, pero si dicta una decisión o si el funcionario administrativo profiere una resolución o un acto administrativo contrario de manera manifiesta al orden jurídico superior, jerárquico de normas, entonces esa decisión será injusta, desproporcionada y arbitraria. Una decisión sin motivación real, con fundamento material, está violando el debido proceso material y sustancial. Y allí, frente a esas decisiones, existen los debidos recursos. Importante, entonces, que entendamos que cuando hablamos del principio del debido proceso,
estamos hablando de una gran herramienta para proteger los derechos fundamentales. Estamos hablando de una herramienta para proteger todos los derechos. Parte del debido proceso es que las personas sean notificadas de aquellas decisiones, que las personas sean notificadas de aquellos recursos, de las demandas, de los derechos que tienen a presentar el recurso, el tiempo para ejercitarlo. Eso es parte del debido proceso. Y a veces, y en muchísimas veces, no se cumple con el debido proceso. Y entonces hay lugar a nulidades. Se anula todo el proceso por falta de notificación, por falta de cumplir con el debido proceso formal y el proceso sustancial. Ahora, ¿cuáles son los elementos, componentes sustanciales del estándar constitucional colombiano en materia de debido proceso? La Corte Constitucional de Colombia ha decantado esos elementos básicos y irrenunciables que configuran el derecho fundamental al debido proceso en todos los escenarios y en todas las jurisdicciones, en los procesos penales, administrativos, disciplinarios, laborales, de familias, civiles. Esos componentes vamos a examinarlos uno a uno, porque es de gran importancia que los entendamos. Y empecemos hablando del principio de favorabilidad. Por ejemplo, en materia penal, en materia laboral, se habla del principio de favorabilidad. El principio de que en materia penal o sancionatoria, la ley permisiva o más favorable debe aplicarse, así sea posterior. Se aplicará de preferencia a la ley restrictiva o desfavorable. Ese principio de favorabilidad permite, estimados televidentes, que si alguien ha sido sancionado con una ley más desfavorable y aparece una ley que quita esa agravación de la conducta, entonces debe dejarse de aplicar esa ley que era más dura y aplicar la ley más favorable. Es un principio esencial del estándar constitucional colombiano en materia de debido proceso. En materia laboral existe el principio del indubio pro operario. Entonces, ese principio se puede aplicar en las situaciones donde aparece una ley, una norma menos restrictiva. Existe también otro principio sobre el cual es importante hablar muchísimo, que se llama el principio de la presunción de inocencia. Una persona que ha sido capturada o que está siendo encausada o imputada en cualquiera de las fases de la investigación, se debe presumir inocente hasta que no tenga una condena en firme y definitiva. Mientras tanto, esa persona debe ser tratada como una persona inocente, no como culpable. Es un principio que a veces es difícil que se aplique en su dimensión convencional y constitucional, pero
es el principio de garantía de la presunción de inocencia, que todo mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Puede ser cogido con las manos en la masa. Por eso hay una prohibición expresa para darle prensa y tratar a estas personas que se les imputa la comisión de una presunta conducta delictual como delincuentes. No se les puede dar ese trato, por lo menos por parte de las autoridades judiciales que participan en los procesos penales. El principio de la presunción de inocencia obliga de manera general e impone de manera convencional que en desarrollo del mismo y por regla general se aplique la prisión preventiva en casos excepcionales y bajo una regla específica, que la persona a la cual se le imputa una conducta sea una persona que implique un peligro para la sociedad, que implique el riesgo de no cumplir una posible condena o obstaculizar la práctica de la prueba. Son excepciones a la generalidad, y la generalidad es que por desarrollo del principio de presunción de inocencia, toda persona imputada debe estar en libertad y debe defenderse en libertad. Casos excepcionales es la prisión preventiva o precautelativa. Muy importante entonces, estimados televidentes, que nosotros entendamos que existe también otro principio importante que se llama el derecho a no autoincriminarse. Por eso a una persona se le debe advertir que no está obligada a declarar contra sí mismo ni contra los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. No está obligado a declarar contra la familia, porque una de las cosas que se persiguen es la unidad familiar. Y entonces una persona no se la puede obligar a declarar contra sí misma. Es el principio de no autoincriminación. La persona tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y los jueces deben estar atentos frente a cualquier presión o engaño para buscar la autoincriminación. Existe también el principio de exclusión de la prueba ilícita. Este es un principio que defiende precisamente el debido proceso. La exclusión de la prueba obtenida ilegalmente, mediante trampa o tortura, utilizando mecanismos non santos, esa prueba debe ser excluida del proceso, de cualquier proceso. Y el derecho a la doble conformidad. Esto significa que las personas tienen derecho a impugnar aquellas decisiones que consideren contrarias a derecho, contrarias a la ley, contrarias a sus intereses, que la ratio decidendi no es congruente con los hechos ni con las pruebas. Entonces, esos principios garantizan que toda sentencia proferida por primera vez pueda ser revisada. Ahora, muy importante, como les he dicho, que el derecho contemporáneo interamericano es un derecho constitucionalizado,
es un derecho convencionalizado y una de las figuras de la convención y de la constitucionalización de los derechos es la figura del debido proceso convencional. Les hablé del debido proceso constitucional, les estoy hablando ahora del debido proceso convencional. Este tema es de gran importancia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden solicitar que se aplique la Convención Americana de Derechos Humanos y el control difuso de convencionalidad en aquellas situaciones administrativas o jurisdiccionales donde está en riesgo derechos fundamentales. Y esto también es una garantía del debido proceso. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia nos habla precisamente de el debido proceso. Y nos plantea la obligatoriedad a la luz del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de que se apliquen las garantías judiciales que están establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido el debido proceso bajo dos reglas fundamentales que definitivamente impactan de forma directa el derecho interno de los países en el sistema interamericano, incluyendo a Colombia, que hace parte del sistema. Y estamos hablando de que es necesario darle aplicabilidad a las garantías universales de tipo judicial. Esto nos habla del debido proceso convencional. Aplicar el precedente vinculante es una garantía. Ese precedente vinculante que deviene de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una garantía al debido proceso y le pone límite precisamente a los jueces en el orden interno y a las autoridades administrativas. Y a través de la convencionalidad se puede exigir a cualquier autoridad pública, administrativa, legislativa o jurisdiccional o disciplinaria que adopte decisiones que protejan y determinen los derechos y las obligaciones de las personas en consonancia con la Convención Americana o la Carta Americana de Derechos Humanos. Eso significa que los procesos administrativos sancionatorios, por ejemplo, deben respetar con el mismo rigor el núcleo duro de garantías en materia de debido proceso que traen los códigos penales de las naciones interamericanas y igualmente de la nación colombiana. Importantísimo entender esta dimensión, entender esta dinámica, entender que la expansión interamericana al debido proceso convencional debe ser un referente de obligatoria aplicación. Ahora bien, y esto sí que le interesa a mucha gente, el plazo razonable como garantía autónoma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los juicios y los procesos tan largos constituyen una dilación injustificada y una forma
de violación al debido proceso, que se presenta en una figura que se llama denegación de justicia y derecho. Esto lo ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un criterio de violación del derecho convencional al plazo razonable y de violación al debido proceso. Y los jueces deben evitar que los procesos se prolonguen en el tiempo de manera indebida. Por eso hay sentencias que son y constituyen precedentes interesantes de obligatorio acatamiento por las autoridades en el orden interno de los países latinoamericanos, como es la sentencia Suárez-Rosero versus Ecuador, donde se fijaron unos criterios claros y obligatorios que los jueces en el contexto interamericano deben acatar para impedir que se viole el plazo razonable. Qué interesante. Personas que llevan 10 años en un proceso administrativo, personas que llevan muchos años detenidas en una prisión colombiana sin que se les haya resuelto definitivamente su situación. Ahí hay violación a la Convención, hay violación a derechos fundamentales. Se puede acudir a la Corte Interamericana, porque cuando el plazo se extiende, se denega justicia. Y esos criterios de plazo razonable tienen que ver, en primer lugar, la complejidad del asunto. A más complejo, más plazo. Pero el plazo no debe ser indefinido, no debe ser eterno, debe ser, como se dice, razonable. Y razonable hoy que existen los mecanismos digitales para hacer más operativa, más rápida, más diligente la operación de discernimiento jurídico, la práctica misma de la prueba implica un mayor compromiso tanto de operadores judiciales como de juristas, consejeros legales y asesores jurídicos y litigantes estratégicos. La complejidad del asunto podría ser un criterio de expansión del plazo, pero no en una indeterminación del mismo, en una largura de días y de años que impliquen la denegación de justicia. El segundo criterio es la actividad procesal del interesado. Si la demora es culpa de las maniobras dilatorias de la defensa, estamos frente a una situación distinta que no depende ya de los operadores judiciales, sino de los sujetos procesales, otros sujetos procesales, que por ejemplo en la actividad del ejercicio del derecho de defensa maniobran para dilatar los términos. El otro criterio es la conducta de las autoridades judiciales por omisión, por negligencia, por falta de diligencia procesal. A veces funcionarios judiciales ponen a dormir los expedientes en los anaqueles judiciales y ahí duermen el sueño eterno, y mientras tanto una persona está sufriendo la privación de sus derechos, está viendo el desmedro que sufre su patrimonio, su familia derrumbarse por una omisión en la operación de administrar justicia. Igualmente, cuando se presenta una afectación real frente a la situación jurídica o el patrimonio de la persona involucrada,
constituye este un criterio para pensar en una violación convencional al debido proceso, porque la inacción y la propia situación de la persona afectada generan un desmedro en un elemento principio, el principio de la dignidad humana. Ahora, hablando de debido proceso, nos encontramos frente a vías de hecho y defectos judiciales. La semana pasada estuve hablando de los errores judiciales y sus consecuencias frente al control, los medios de control, donde existe la responsabilidad estatal por esos errores judiciales. Y la vía de hecho es una situación que a veces es cotidiana, que a veces la vemos nosotros de continuo, y vías de hecho se presentan en muchas situaciones. Cuando, por ejemplo, un juez de la República vulnera el debido proceso constitucional dentro de un expediente, su providencia pierde la legitimidad y se abre la puerta a la acción de tutela contra providencia judicial. Una vía de hecho puede consistir en vulnerar derechos fundamentales, desconociendo los mismos. La Corte Constitucional de Colombia ha tipificado esos defectos como defectos insubsanables en los que puede incurrir un operador judicial. Hay defectos del debido proceso judicial que se conocen como defectos orgánicos, cuando, por ejemplo, el juez carece de la competencia legal o convencional para proceder. Hay el defecto absoluto, este no es orgánico. El defecto absoluto es cuando el juez actúa al margen del procedimiento establecido, vulnera las formas. Y hay el defecto fáctico, que es cuando el juez de la República varola la prueba de manera arbitraria o emite u omite su práctica. Ahí estamos, frente a esos defectos del debido proceso judicial. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo aprenden? Esto es para la ciudadanía, pero también para abogados, para funcionarios y operadores judiciales. Increíble, ahí está. Violación al debido proceso judicial constitucional. Importante entender y aprender para impedir la violación de los derechos fundamentales. El defecto sustantivo o material, cuando la decisión se apoya en una norma claramente inaplicable, derogada de manera real, una norma inconvencional. Estamos frente a ese tipo de defecto sustantivo o material. Otro defecto es el defecto por falta de motivación. Cuando no se motiva una decisión, una resolución, una sentencia, estamos frente a una violación al debido proceso motivacional. Estamos
frente a una grave vulneración del debido proceso. El juzgador en esos casos no expone los argumentos ni la causa de las razones que lo llevan a tomar una decisión que puede ser arbitraria. El juzgador, el operador jurídico administrativo, no presenta, no expone, no desarrolla los elementos fácticos y jurídicos que lo llevaron a tomar y a sustentar una decisión, convirtiéndose esa falta de motivación en un defecto sustantivo. Un defecto que genera la posibilidad de que se vulneren los derechos de las partes a conocer las razones del fallo para poder impugnarlo y garantizar el derecho a la contradicción. Aquí, el debido proceso constitucional es también un debido proceso convencional y los operadores jurídicos y administrativos no cumplen con su deber limitándose a seguir el código de procedimiento correspondiente. Su labor exige la verificación de la aplicación de los principios convencionales de congruencia para evitar que se aniquilen los derechos sustanciales protegidos por la Constitución y la Convención Americana. Estamos aprendiendo que el derecho contemporáneo no se queda en el derecho interno. Estamos aprendiendo que el derecho contemporáneo va más allá. Entonces, el derecho colombiano, si va más allá, es importante que lo entendamos así. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Importante, bien importante, que entendamos, estimados televidentes, cómo funciona el tema de la convencionalidad y la constitucionalidad de los procesos a partir de la definición del respeto al debido proceso con todas sus diferentes aristas. Las aristas del debido proceso son muchas. Hablamos de la defensa técnica, hablamos de la defensa material. Cuando hablamos de la defensa técnica es que las personas tienen derecho a tener un defensor pagado por el Estado o un defensor privado que entienda el concepto ley, constitución y convención, que conozca la materia a tratar. Eso es la defensa técnica y puede ser ejercida por un defensor privado o por un defensor público. Regularmente se le aconseja a la gente acudir a un defensor privado. Los defensores públicos son para aquellos casos de extrema pobreza, como esa garantía al debido proceso mínima. Porque regularmente los defensores públicos están llenos de casos y un defensor público no puede atender de manera adecuada los intereses económicos o relacionados con la libertad de la persona o de la víctima. Es mejor
que los defensores públicos queden para aquellas personas que carecen de todo recurso, porque precisamente en la falta de un defensor que tenga las posibilidades de dedicársele de manera concienzuda a su caso, está a veces el éxito de una gestión. Importante que nosotros entendamos que la justicia en el orden interno, hablando de debido proceso constitucional y convencional, deje de ser local y mire a San José de Costa Rica, al Pacto de San José, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, a los abogados convencionalistas, expertos en derecho convencional, para que ejerzan el control difuso al interior de los estados o el control concreto en el ámbito internacional, haciendo uso de esos tratados signados por los países interamericanos para proteger esos derechos convencionales y constitucionales que son de continua y constante vulneración en contextos de nuestros países latinoamericanos. Que ese control de convencionalidad es un elemento y es una herramienta procedimental convencional de gran importancia y valía, y que los jueces están obligados, desde la sentencia Arellano versus Chile, a aplicarla, la sentencia Hellman versus Uruguay, a aplicar esos precedentes vinculantes y a aplicar el control difuso en el ámbito interno, el control de convencionalidad. Importante que entendamos que el impacto de la convención es tan grande que los estados están obligados a convertir sus normativas internas a una congruencia con la normativa convencional contenida en la Carta Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado colombiano, en el caso Petro Urrego versus Colombia, y cuando hablo de Petro Urrego hablo del señor presidente de Colombia, a que, por ejemplo, en materia sancionatoria, el Ministerio Público, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, no tenía la facultad de sancionar a un funcionario elegido por voto popular sin que hubiera previamente una sentencia condenatoria proveniente de un juez penal competente y natural. Y obligó al Estado colombiano a concatenar, a armonizar la norma interna a la norma convencional. He allí la importancia del control de convencionalidad. En el caso Petro Urrego versus Colombia, se hizo un control concreto en la misma Corte Interamericana, pasando primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Ustedes pueden contar con el equipo Gilmar Tafur, Justicia para Todos, nuestro bufete al servicio de los colombianos. Pueden contar para que podamos ayudarles en todas esas manifestaciones de defensa de sus derechos fundamentales. Hoy hemos tenido una explicación de carácter pedagógico, pero también una herramienta, una participación para muchos profesionales del derecho
de una herramienta efectiva para la defensa de derechos fundamentales. Hubo también en Colombia, o para Colombia, una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que generó un cambio que armonizara el fuero militar y la perspectiva de género en casos muy emblemáticos y muy hitos, como fue el caso de La Rochela y el caso de Ginette Bedoya, la periodista, donde el rol del juez ordinario quedó como un rol fundamental para casos donde hubiera vulneración de derechos y se presentaran casos de lesa humanidad, casos considerados como tal, donde los jueces militares penales perdieron competencia para conocer de asuntos donde hubieran participado militares y se hubieran presentado casos de lesa humanidad. Además, decirles a ustedes que los asuntos de lesa humanidad son imprescriptibles en materia contenciosa administrativa y también en materia penal. Y entonces la Corte Interamericana le ordenó al Estado colombiano que armonizara las competencias de los jueces penales militares con la Convención Americana de Derechos Humanos. Los civiles y casos donde civiles participen deben ser conocidos por los jueces ordinarios y no por jueces especiales penales militares. Se habla entonces del debido proceso sustancial y eso hemos trabajado el día de hoy frente al debido proceso formal. Allí aparece el drama de la prueba ilícita, de la prueba obtenida ilegalmente, de las vías de hecho. A veces ocurre muchísimo las vías de hecho, cuando se pretermiten los derechos fundamentales, el enfoque pro homine, el enfoque de la dignidad humana como eje sustancial de nuestro Estado social de derecho. Y allí, frente a este fenómeno, estamos enfrente del abuso de poder y una violación al debido proceso. Estamos también en el debate del plazo razonable, donde el ciudadano de a pie sufre de negación de justicia frente a la dilación de los jueces. Vimos muy asombrados cómo frente a acciones constitucionales y manifestaciones de tipo procesal de actores políticos en este debate electoral, como algunas autoridades profirieron decisiones arbitrarias, uno, y segundo, irrazonables, dos, y tercero, con una rapidez asombrosa, donde la gran mayoría se desconcierta porque el ciudadano de a pie no tiene acceso a esa justicia tan rápida, entre comillas, tan eficaz. Entonces, el plazo razonable debe ser un derecho fundamental de las personas dentro de el cuerpo de lo que se conoce como debido proceso. El ciudadano tiene derecho a un plazo razonable para obtener una decisión donde se le reconozca el derecho que reclama. No hay ninguna justificación a veces a esas graves dilaciones en las decisiones que se tienen que tomar en el ejercicio del procedimiento
cualquiera que él sea, laboral, de familia. No hay una justificación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de la desidia judicial, de la negligencia judicial, como una causal de violación al debido proceso. Desde el punto de vista filosófico podemos decir que la dignidad humana exige que la garantía del debido proceso sea una realidad y que hoy estamos hablando de debido proceso constitucional y debido proceso convencional. Hacia allá nos lleva la nueva dinámica del derecho contemporáneo. Y el derecho contemporáneo nos plantea precisamente la necesidad de conocer muy bien el derecho convencional y el derecho constitucional. El debido proceso constitucional nos pone de frente el derecho sustancial como esa posibilidad de que se respete el derecho de defensa, el debido proceso constitucional consagrado en nuestro artículo 29, que se respeten los términos, que se notifique a tiempo, que se dé la oportunidad de la contradicción. Ese es el debido proceso formal, que es indispensable, que es necesario, que es claro, y que el verdadero reto de los jueces está en aplicar de manera adecuada el debido proceso sustancial, con decisiones judiciales impecables, profundas, tanto en sus formas como en sus fondos. De eso queríamos hablar. Hoy hemos generado herramientas de trabajo para juristas, para jueces y operadores judiciales y administrativos, pero también para toda la ciudadanía en general, porque esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos ayude a tomar una decisión inteligente, sabia, prudente, una decisión de más alta calificación democrática para elegir el próximo mandatario de los colombianos y para elegir adecuadamente el próximo reemplazo del mandatario, el vicepresidente adecuado para Colombia. Este país nuestro es una gran empresa y no puede estar en cualquier mano. La persona que llegue a la primera magistratura de la nación debe definitivamente amar a Colombia, debe definitivamente tener claro que la defensa de la constitución política del país es una prioridad, porque es una de las mejores constituciones del mundo, porque fue el fruto de un gran consenso nacional en el año 1991, cuando el Estado colombiano era un Estado fallido, cuando varios grupos importantes de la vida nacional que se expresaron a través de partidos políticos y grupos muy interesantes hicieron ese acuerdo político que se llama la Constitución Política de 1991 y que es una de las mejores, considerada por los politólogos del mundo, una de las mejores constituciones políticas por su garantía de los derechos humanos. Igualmente, el que llegue a la primera magistratura de Colombia debe ser una persona de principios, de valores, de fe, que rescate y ponga por encima el derecho a la vida, que respete la dignidad del hombre colombiano, que su enfoque sea pro homine, que dentro de su fuero interior esté
la defensa de la vida nacional, de la economía nacional, del manejo equilibrado de las finanzas públicas. Que su visión sea la visión de desarrollar el país a partir de la educación de su juventud. Un país se mide por la educación de sus generaciones. Que esta generación sea una generación muy educada y una generación dispuesta a darlo todo por Colombia. Pero eso se da cuando se le enseña a la gente que amar el país significa comprometerse con él, con su educación, con la salud de sus generaciones, cuidar al anciano, la persona, el adulto mayor tan vulnerado, a las mujeres, a las juventudes. Tenemos que orar al Señor para que la persona que asuma la primera magistratura sea una persona que le ponga este país, o que ponga este país en las manos del Altísimo, en las manos de Dios, porque es la única manera como funciona. No funciona en otras manos. Hay dos caminos, la luz y las tinieblas. Que el que esté dispuesto a ocupar la primera magistratura de Colombia sea un personaje que entregue este país a la luz. Y la luz no es otra que Jesús, que dijo con sus propias palabras que Él era la luz del mundo. Queremos entregarle este país a nuestro Señor Jesucristo. Somos una nación creyente, cristiana, con vocación de fe. Colombia debe estar en unas manos que rindan este país a los pies de Jesús. El Señor nos bendiga y nos guarde. Bendiciones mil. Dios proteja y sane a Colombia. Dios reivindique a Colombia. El Señor esté con ustedes.